Bien, la investigación sobre esa temática de la crisis de lo real surge principalmente de la constatación de la realidad que estamos viviendo nosotros como ciudadanos, ¿no? En una sociedad que está, y un país como el nuestro, ¿no? Que está sufriendo las consecuencias de una crisis económica que ha sido realmente brutal en España y en todo el sur de Europa, pero también una crisis moral, podríamos decir, ¿no? También muy importante, que tiene una relación directa con la crisis, diríamos, económica, ¿no? Esa crisis está reflejada y se puede rastrear, ¿no? Perfectamente en los medios audiovisuales, ¿no? En las formas de expresión audiovisuales contemporáneas, ¿no? Y el propósito es precisamente ese, ¿no? Indagar ahí, ¿no? Bueno, pues lo que hemos intentado ha sido realizar una topografía, una especie de mapeado de la situación audiovisual para ver cómo en general distintas áreas del audiovisual han respondido a la situación económica, pues eso, de crisis no solamente económica, sino también ideológica, social, política, y ver un poco qué relación se ha establecido entre la televisión, la publicidad, los videojuegos y la mostración, digamos, de esta crisis. Bueno, esto es siempre una problemática, ¿no? La de la transferencia de la investigación en la sociedad. Es una problemática compleja en el campo de las ciencias humanas y sociales. Aquí no pretendemos ni podemos conseguir desarrollar una patente que solucione los problemas a nivel material, ¿no? Pero la reflexión crítica ayuda a entender mejor la realidad y adaptarnos mejor a ella, ¿no? Tiene, digamos, efectos, o tendrá efectos positivos siempre en el campo educativo, por ejemplo, y en el campo también de la reflexión crítica, que yo creo que todo ciudadano necesita tener, ¿no? Y realizar. Bueno, pues en el contexto valenciano, claramente la televisión, sobre todo porque a partir del cierre de RTBB lo que ocurrió fue que, digamos, esa caída generó una especie de espiral destructiva que se llevó por delante un montón de pequeñas empresas privadas que se sostenían y que realizaban su actividad gracias al intercambio con RTBB, pues empresas de publicidad, doblaje, productoras audiovisuales, la propia relación con el cine valenciano. Entonces, claro, el caso, digamos, local ha demostrado que la televisión fue un poco la que pagó el pato de una mala gestión económica general. Hombre, sin duda alguna, esa crisis financiera ha tenido efectos a todos los niveles. Pero lo que resulta realmente muy llamativo es ver cómo en el terreno del audiovisual, ¿no? De la comunicación, este periodo, digamos, ha sido el de la expansión del pensamiento neoliberal hasta los últimos rincones. Es decir, paradójicamente, los discursos audiovisuales, al menos los hegemónicos, los que llegan a todos los rincones, en lugar de promover una actitud crítica hacia lo que está ocurriendo, por el contrario ha servido para domesticar más, si se quiere decirlo así, domesticar más a la sociedad.